Hola otra vez y vamos a ver ahora la propiedad que nos ha quedado, que es la propiedad de la cohesión. ¿Esto para qué nos va a servir? Primero, me sirve cuando yo estoy elaborando o redactando mis propios textos, pero también me va a servir para hacer comentarios no literarios de texto, ¿vale? Vamos a trabajar este tipo de comentarios sobre todo porque va a ser una parte importante que vais a tener el año que viene. Una de las preguntas seguramente del examen de la EBAU va a estar relacionada con las propiedades del texto. Háblame de los elementos que marquen o indiquen la cohesión o la coherencia del texto. Esa es una pregunta típica de la EBAU que sale casi todos los años. Entonces, yo lo que tengo que hacer es conocer algunos de estos elementos que estáis viendo aquí y que vamos a trabajar, sobre todo para que el año que viene lo tengáis dominado y no sea algo que veáis de nuevas, y por eso es importante que los conozcáis y que los trabajéis. Os hablo ahora de los elementos de la cohesión y vais a ver que algunos de ellos ya los conocéis. Simplemente tenéis que conocer que son elementos que sirven para eso, para la cohesión, conocerlos y poder explicarlos cuando hagáis un comentario. ¿Vale? ¿Qué es la cohesión? Son los elementos lingüísticos del texto que permiten, os lo pongo aquí, darle coherencia. Por lo tanto, la cohesión y la coherencia están estrechamente unidas. Si un texto no es coherente, seguramente será porque falla en la cohesión, y si un texto falla en la cohesión, seguramente no sea coherente. Son cosas distintas, pero que están muy relacionadas. Y tenemos dos tipos de cohesión: la cohesión gramatical, aquella que está relacionada con una serie de palabras o elementos lingüísticos, y la cohesión léxica, que es la que está relacionada con el significado de las palabras. Bien, vamos a ver. Dentro de la cohesión gramatical tenemos la deisis. ¿Y qué es la deisis? Esto no os preocupéis porque lo tenéis subrayado también en el libro de texto, en el PDF que os voy a mandar, ¿vale? La deisis son aquellas palabras que se especializan en dos cosas: si tienen un significado fijo y tienen un significado que cambia. Por ejemplo, la palabra yo tiene un significado fijo, que es pronombre de primera persona, pero la palabra yo cambia dependiendo de quién la diga. Yo significa Pedro si la digo yo, y significa María si la dice María, por ejemplo. ¿Vale? Bien, y tenemos también deísticos otro tipo de deísticos, por ejemplo. A ver, los vamos a ver ahora. Por ejemplo, personal, sería eso, lo del yo. Sería un deístico personal. Y lo tenemos en pronombres, en posesivo. No es lo mismo si digo mi que si digo su. Mi se refiere a la primera persona y su se refiere a la tercera persona, ¿vale? Pero puede variar dependiendo de quién lo diga. Los verbos también son deísticos. Canto. Canto, si lo digo yo, se refiere a mí. Si lo dice otra persona, pues se refiere a otra persona. ¿Vale? Veis que cambia el significado ahí. Deisis espacial. Adverbios y demostrativos. Por ejemplo, un adverbio aquí tiene el significado de aquí, en este lugar, en mi casa. Pero si lo dices tú, significa en este lugar, pero se refiere a otro lugar que es tu casa. Los demostrativos: este, ese, aquel. Los demostrativos en español se refieren a tres lugares distintos. Este se refiere aquí, ahí se refiere un poco más lejos y allí se refiere un poco más lejos. ¿Veis cómo cambia ese significado? Luego tenemos deisis temporal. Los verbos tienen deisis temporal. Por ejemplo, tenemos presente, pasado y futuro, y dependiendo de cuando yo hable, pues se va a referir a distintos tiempos, ¿vale? Lo mismo pasa con los adverbios, como después, como ahora. Ahora significa ahora, en este momento, pero si yo digo la palabra mañana, se va a referir a un tiempo distinto, ¿vale? Por eso son deícticos, palabras que tienen un significado fijo y un significado variable dependiendo de la conversación en que se realice cada uno. Vale. Ese tipo de palabras, tenéis ejemplos en el libro, los miráis para reconocer que son deícticos. Bien, aunque aquí lo tenéis bastante resumido. La referencia.
son elementos que sirven para referirse a cosas que ya han aparecido en el texto, ¿vale? Y para no estar repitiendo siempre las mismas cosas. Y tenemos 3. La anáfora son palabras que sustituyen a términos que han aparecido antes. Por ejemplo, muchos pronombres. Por ejemplo, yo tengo Juan llegó tarde. Él se perdió. Yo tengo un elemento anafórico que es el que se refiere a qué palabra, a Juan, que ha aparecido anteriormente. ¿Vale? Mirad más ejemplos que tenéis en el libro, pero esto es la anáfora. Me sirve para cohesionar el texto. ¿Por qué? Porque yo esto de manera inconsciente estoy enlazando esto con lo que aparece antes y eso permite que todo el texto esté unido y tenga sentido. Vale, la catáfora es lo contrario, se refiere a términos que aparecen después. Le dijo a Juan la verdad. Este le es una palabra que aparece antes y se refiere a una palabra que va a aparecer posteriormente. Me está anticipando. También me sirve para cohesionar el texto. Así como la elipsis. Se omiten términos que han aparecido antes. Por ejemplo, Ana salta, baila y estudia. Yo, cuando estoy hablando, no digo Ana salta, Ana baila, Ana estudia. Cuando hablamos evitamos repetir palabras de manera tan seguida, pero yo sobreentiendo que ese término se está elidiendo. Esa falta de palabras ahí también me sirve para cohesionar el texto, ¿vale? Es otro elemento que me sirve para unir. Y un elemento que conocéis y en el que insisto mucho, sobre todo cuando vosotros hacéis textos escritos, el uso de conectores. Son términos que sirven para enlazar enunciados, o sea, no me sirven para enlazar una oración con otra, me sirven para enlazar fragmentos más amplios. Por ejemplo, cuando hacemos un texto argumentativo, los distintos argumentos, os dije que son párrafos, tenéis que utilizar conectores para enlazar los diferentes párrafos, ¿vale? Y bien, mirad los ejemplos que tenéis en el libro de texto, y aquí no insisto más porque esto sí que lo conocéis, y tenéis una tabla. Sería interesante para que miraseis la tabla para reconocerlos cuando tengáis que hacer un comentario y para utilizarlos vosotros cuando tengáis que redactar. Vale, y luego la cohesión léxica, que me sirven palabras que me sirven para dar o insistir en la cohesión y la coherencia del texto. Tengo la repetición de palabras. Si yo repito una palabra a lo largo de un texto, eso me sirve para darle cohesión porque estoy hablando de lo mismo, ¿vale? Ya sean palabras exactamente iguales o ya sean palabras derivadas. Por ejemplo, moto, motorista, cansar, cansado, por ejemplo, ¿vale? Sinónimos, si yo en un texto estoy utilizando sinónimos, estoy hablando de lo mismo, ¿vale? Ya sabéis que los sinónimos son palabras que son diferentes, pero significan lo mismo. También, si estoy hablando de una cosa y de la cosa contraria, también estoy estableciendo relaciones de significado y posiblemente esté hablando del mismo tema. Pues entonces los antónimos también son un elemento de cohesión léxica. Mirad el texto, os he subrayado porque hay distintos tipos, pero bueno, con que conozcáis esto es suficiente y saber que son elementos de cohesión. Los hiperónimos, hipónimos y cohipónimos son palabras que están relacionadas. Aquí os lo explico y os hago un esquema claro. El hiperónimo es una palabra más general que incluye a otras. Por ejemplo, ave sería el hiperónimo de qué palabras? De gorrión, de gallina, de avestruz y de águila. Pero todas esas palabras son hipónimos de ave, ¿vale? El hiperónimo es la palabra más general, los hipónimos son las palabras que están incluidas dentro del hiperónimo. Y los cohipónimos, ¿qué son? Palabras serían hipónimos de un mismo hiperónimo. Por ejemplo, gorrión y gallina, entre ellas son cohipónimos, es decir, son compañeros, ¿vale? Bien, y por último, tenemos los campos semánticos. Esto lo hemos visto ya cuando hacíamos los comentarios literarios. Yo os decía que una cosa que vais a encontrar siempre son campos semánticos, que son palabras que están relacionadas con el mismo tema. Por ejemplo, la palabra al mismo tema o la misma esfera de realidad. Amistad, hay palabras que se pueden referir a amistad si yo las encuentro en un texto, como por ejemplo amigo, cariño, juego, diversión. Todo eso yo en un texto lo puedo relacionar o incluir dentro del campo semántico de la amistad, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis los elementos más importantes de la cohesión. Si tenéis dudas,
pues me las preguntáis por el. Hasta luego.